Caos en la Red tiene la oportunidad de entrevistar a José Manzaneda, que es el coordinador del proyecto de Cuba Información, un proyecto que está dentro de la organización de Euskadi Cuba. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito el tema del problema que ha tenido, entre comillas, Cuba Información, que ha sido con Armando Valladares, sobre un vídeo que se creó, y Armando Valladares es un cubano, bueno, exiliado multimillonario, que va a hacer un proyecto en Cantabria, que nos explicará José, que rápidamente respondió al vídeo que hicisteis, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito cómo fue el vídeo, cuál fue su respuesta? Bueno, pues realizamos un vídeo que se titula Armando Valladares, de falso poeta inválido a especulador empresarial. Entonces, bueno, describe un poco la biografía de este personaje, ¿no? Una de las figuras, yo diría, históricas de eso que han llamado el anticastrismo de Miami. En este vídeo, que dura pues, apenas 4 minutos, describimos primero su pasado como policía de la dictadura de Fulgencio Batista, después cómo en los primeros años de la Revolución, en el primer año de la Revolución, en 1960, se incorpora a grupos armados contrarrevolucionarios, terroristas, y es condenado por ello a una pena importante. Pasa 22 años en la cárcel y bueno, se construye a través de una gran campaña internacional mediática, bueno, pues una especie de perfil internacional de disidente encarcelado, incluso de poeta discapacitado encarcelado por el sistema cubano, por el gobierno cubano. El propio gobierno cubano, a través de unas grabaciones en vídeo, demuestra que fingía todo aquello. Y a pesar de todo ello, bueno, pues hay gobiernos en Europa que reclaman la liberación o el indulto a Armando Valladares. Se produce un acuerdo entre el gobierno de François Mitterrand de Francia a comienzos de los 80 con Fidel, y Fidel acepta liberar a Valladares con la condición de que se subiera al avión que le iba a llevar a París andando. O sea, es decir, que se levantara de su silla de ruedas, de alguna manera, pues ya haciendo, o sea, descubriendo de una vez por todas un poco el teatro que hacía, ¿no? Esto es así, él viaja a París y después, o prácticamente de manera inmediata, el gobierno de Estados Unidos, que en aquel momento presidía Ronald Reagan, le nombra inmediatamente embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este cargo lo desempeña durante una serie de años. También se incorpora a la Fundación de Derechos Humanos, con sede en Nueva York, una fundación que está dedicada básicamente, en el momento actual, a la pelea y a la subvención, al financiamiento de diferentes grupos de oposición a los gobiernos de izquierda en América Latina. Si abrimos la página de la Fundación de Derechos Humanos, cuyo secretario general es Armando Valladares, vemos que la primera noticia es una carta a Rafael Correa de Ecuador, publicidad o propaganda política sobre la oposición en Bolivia, supuestas declaraciones de supuestos disidentes al gobierno de Hugo Chávez, etcétera. Prácticamente el tema de Cuba ya casi hasta lo han olvidado, ¿no? Por supuesto, durante muchos años han trabajado el tema Cuba de una manera muy fuerte. Y finalmente, en los últimos años, aparte de estas actividades, Armando Valladares se ha dedicado al negocio inmobiliario y actualmente dirige a una serie de inversores inmobiliarios en Cantabria, ¿no? En Santander, donde van a construir una especie de parque temático sobre el cine. Y bueno, han conseguido unas subvenciones importantes de la Unión Europea, 60 millones de euros, y bueno, pues los favores del poder político de esa zona, ¿no? Parece ser que este vídeo, o este mini vídeo, porque es un trabajo de muy pocos minutos, le ha escocido bastante a este buen señor, y se ha dirigido, bueno, pues en primer lugar, a aquellas personas usuarias de cuentas de YouTube donde habían colgado este vídeo producido por Cuba Información, que se puede ver en Cuba Información, pero que también se puede ver o se podía ver en YouTube en algunas de las cuentas particulares de personas que habían subido. Bueno,
Esta persona, y así nos enteramos nosotros del asunto, Armando Valladares escribe un correo electrónico a todos esos usuarios de YouTube. Se entera quiénes son, bueno, les escribe. Esos usuarios a su vez nos escriben a nosotros advirtiéndonos del asunto. Recibimos cartas de tres personas que tenían cuenta en Internet, en YouTube. Más que nada, bueno, preguntándonos qué hacían, ¿no? Porque él les estaba amenazando con una demanda judicial, etcétera. Inmediatamente se ve que a través de una gestión simultánea, consigue que YouTube retire el vídeo. Y retira el vídeo no solamente de esas tres cuentas, sino de todas las cuentas de YouTube en las que estuviera colgado, incluida una de Cuba Información. Ese es el primer paso que da. Consigue que YouTube retire el vídeo, es decir, que se haga un acto directo de censura. Ya estamos acostumbrados a la censura de los grandes medios, pero es una censura, digamos, más camuflada por el poder económico que tienen. En este caso es ya directamente la retirada de un material. El segundo paso es que se dirige a nuestro servidor de Internet, de nuestra cuenta de Cuba Información, donde tenemos nuestros vídeos ya en una calidad superior a la de YouTube, exigiéndole que retire también el vídeo, ¿no? Por supuesto le contesta que él no se va a meter en lo que hacen sus clientes, ¿no? En este caso nosotros. Bien, y el tercer movimiento que hace Valladares es dirigirse directamente a una entidad que nos ha apoyado económicamente para el diseño y la puesta en marcha del proyecto Cuba Información, que es el gobierno vasco. También incluso el gobierno vasco le escribe una carta en una serie de términos amenazantes, etcétera. A nosotros no nos ha escrito todavía. ¿Podrías explicar un poquito su pasado biográfico y la actualidad de esa persona? Bueno, pues él durante los años 50 trabaja como policía para la dictadura de Fulgencio Batista. Es una persona que incluso se le vincula con actos directos de tortura. Posteriormente triunfa la revolución. En el año 60 comete actos violentos en cines de La Habana y se le detiene y se le condena por ello. En el mismo grupo contrario a la revolución, en aquel momento también militaba Carlos Alberto Montaner, que es una figura, bueno, destacada en la gran prensa española, que escribe en El País, escribe en El Mundo y en los grandes medios escritos, y que tiene, bueno, pues los favores del gran poder político, sobre todo situado más a la derecha, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que le ha otorgado un premio hace poco, ¿no? Un premio, creo que era la Concordia o algo así, ¿no? Imagínate. Bueno, Carlos Alberto Montaner en aquel momento escapa de Cuba, por supuesto tiene causa pendiente y es una persona que se ha dedicado al anticastrismo profesional a partir de entonces. Lo mismo que Valladares, pero Valladares, el problema es que a Valladares lo detienen, lo encarcelan, lo juzgan y se pasa 22 años en la cárcel. Con un acuerdo entre Francia y Cuba, sale de prisión. Y a su salida de prisión es cuando ya el gobierno de Estados Unidos le otorga el cargo diplomático que ostenta durante una serie de años en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, y actualmente se dedica a hacer negocios de ladrillo, en este caso en la comunidad de Cantabria. Valladares también hizo denuncia a periódicos griegos y franceses, si no estoy equivocado. Tuvo juicio, ganó el juicio. ¿Cuba Información tiene miedo de que Valladares vaya a tribunales y pueda repercutir en la organización de muchísima gente que está voluntario y apoya a Euskadi Cuba y el proyecto de Cuba Información? Bueno, nosotros no tenemos información concreta y probada de que haya tenido ningún juicio con ningún medio. Y sobre todo no tenemos información de los términos, ¿no? De los términos concretos en los que ha podido presentar una denuncia o supuestamente haya podido ganar un juicio.
Lo que tenemos claro es que el trabajo nuestro o las afirmaciones que hacemos en nuestro trabajo están probadas. Los cargos por los que se le condenó en Cuba fueron probados por la justicia cubana. Me imagino que él lo pondrá en duda la justicia cubana, ¿no? Y el resto de afirmaciones y de informaciones que damos en el vídeo, yo creo que son absolutamente tajantes y que tienen una base sólida de prueba, ¿no? Indudablemente es un trabajo periodístico que refleja una versión, como en todo en la vida, como todo en el periodismo, y sobre todo que tenemos derecho desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba a ofrecer la versión de Cuba y de todas aquellas personas que giran en torno al tema Cuba, ¿no? Tanto porque la quieren o tanto porque la odian, ¿no? Como es este caso. Cuando hablo de Cuba me estoy refiriendo al proceso revolucionario cubano. No hay ningún miedo. Le invitamos a Armando Valladares a dos cosas. Primero, a tener un debate con nosotros, si quiere, en cualquier soporte y medio. Si él consigue un medio de comunicación, estaríamos encantados de ir. El problema es que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no nos dan espacio. Y precisamente no nos dan espacio a nosotros, no a la posición que defiende Valladares, que de manera sistemática aparece en los grandes medios, en las televisiones, en las radios y en la prensa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le invitamos a que cumpla sus amenazas. Si realmente está diciendo que va a demandar, bueno, pues que demande a los autores el autor, vamos, del texto soy yo concretamente, y si él considera que tiene posibilidades, pues que lo haga y adelante, no tenemos ningún miedo. Lo mismo decimos con el resto de vídeos, de materiales que hemos producido, y si hay alguna persona que cree que cumpliendo alguna de las leyes pues va a conseguir, qué sé yo, que paguemos una multa o que puedan retirar nuestros vídeos del servidor, pues que lo intenten, ¿no? Ya digo, le invitamos al debate y en segundo lugar le invitamos a que inicie un proceso si realmente él cree que tiene posibilidades, que yo creo que no tiene absolutamente ninguna. Cuba Información lleva trabajando desde 1 de mayo del 2007, ¿no? Lleváis más de 1000 vídeos colgados, tenéis más de miles y miles de visitas al día. ¿Podéis explicar un poquito el proyecto de Cuba Información, cómo se creó, cómo se está gestando, cómo va creciendo? Bueno, Cuba Información, como tú has dicho, nació el 1 de mayo del 2007. Su lema es ser una brecha en el bloqueo mediático a Cuba, el bloqueo mediático que es el silencio de muchas de las realidades de Cuba por parte de los grandes medios, aquellas que pueden ser presentadas como positivas y que pueden de alguna manera dar una imagen de la revolución cubana referida a la defensa de los derechos humanos y a otra serie de cuestiones positiva. Y por otro lado, medios de comunicación que aplican un bloqueo mediático en el sentido de que, aparte de silenciar y censurar estas realidades, manipulan muchas otras, porque seleccionan solo aquello que pueden presentar como negativo de Cuba, porque muchas veces inventan cosas que no existen, porque utilizan numerosos estereotipos sobre la realidad cubana y lo repiten día tras día, y todo eso es al final lo que le llega a la gente, desgraciadamente, ¿no? La gente, bueno, pues se informa mayoritariamente por los grandes medios, y los grandes medios dan una información de Cuba que pensamos que es absolutamente falsa, manipulada y censurada. El proyecto de Cuba Información es del Movimiento de Solidaridad con Cuba, aunque nace y se crea en la Asociación de Amistad con Cuba Vasca, la Asociación Euskadi Cuba, pero es un proyecto que pertenece a todo el movimiento de solidaridad. Además queremos que sea cuanto más internacional mejor. Ahora nuestra intención es llegar al movimiento de solidaridad de América Latina, por ejemplo, que consigan que Cuba Información sea una herramienta de ellos y de ellas, ¿no? Tiene 4 soportes, que es la televisión por internet, un programa de radio que hacemos a la semana, una revista en idioma español también trimestral y una web de noticias de actualización diaria. Esos serían los 4 soportes que tiene Cuba Información.
Bueno, gracias José Manzaneda, coordinador del proyecto de Cuba Información, por atender esta entrevista a Caos en la Red. Agradecer a Caos en la Red también la colaboración que da prácticamente diaria a Cuba Información